¿Quieres aprender a crear secuencias geniales usando solamente tus movimientos básicos? Entonces este video te interesa, así es que míralo hasta el final. ¿Qué tal amigos del canal Explaining Capoeira? Sean bienvenidos a un capítulo más de esta su serie, Cómo entrenar en casa. Si esa es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que ahora mismo te suscribas en el botón que vas a ver aquí abajo y también actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Por fin estamos en casa después de una semana de muchísimo trabajo con capoeira. Visitamos 4 ciudades en tan solo 5 días. En verdad fue una experiencia genial poder compartir con tantas personas maravillosas cursos, entrenamientos, rodas, etc. Así es que si quieres ver una pequeña probadita de lo que fue este viaje, quédate hasta el final del video. El día de hoy nos vamos a enfocar en crear secuencias a partir de los movimientos básicos y a comprender las posibilidades que tenemos en cada movimiento, ya que muchas veces no entendemos que los movimientos que llamamos difíciles están compuestos de movimientos o bases muy sencillas. Así es que el día de hoy vamos a enfocarnos en un movimiento llamado rolé. Si no conoces este movimiento, también ya hice un tutorial, por muy básico que sea, sobre él, así es que entra ahora mismo y apréndelo. Ahora que si eres de los que cree que el rolé solamente sirve para desplazarse, déjame decirte que estás muy equivocado. Así es que el día de hoy vamos a estudiarlo. Oh, pero antes hay que despejar nuestro espacio para entrenar. Vamos. Iniciaremos con lo más simple y poco a poco lo iremos complicando. En la forma básica del rolé tenemos dos formas de terminar el movimiento. Ya sea hacerlo en 2 pasos y terminando atrás directamente, o agregarle un paso más para salir lateral. 1, 2 y 3. Esta secuencia que te mostraré iremos lo más rápido posible ya que es demasiado básica, ¿ok? Utilizaremos el rolé para caer en una postura baja como sería una esquiva de frente. Agregaremos una troca en negativa y nuevamente el rolé para cambiar de dirección. Observa, marco el rolé en 3 tiempos, 1, 2 y voy directo a la esquiva. Una vez que llegué a la postura de la esquiva, recargo mi peso sobre el brazo, cambio las piernas, la de atrás va hacia el frente manteniéndose semi extendida y la que tengo al frente va hacia atrás, a esta postura. A partir de aquí, cambio mi brazo para cambiar de dirección y volver a iniciar. Rolé 1, 2 y nuevamente esquiva, cambio mi peso, negativa, salida en rolé y continúo con la secuencia, cambio y rolé. Muy fácil, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Ahora vamos a complicarlo solo un poco, ya que utilizaremos solo el primer paso del rolé. Observa. Marcaré el primer paso, llegando de espalda, voy a bajar sobre ese pie, voy a bajar mi peso sobre el pie que acabo de dar el paso y seguiré girando sin que mis piernas se muevan de su lugar. Observa, así como estaban, se mantienen, solo giro mi cuerpo y ahora de aquí voy a salir en una negativa nuevamente, abrir el pie hacia atrás el rolé y la pierna que me queda al frente la voy a levantar para regresar por este frente. Levanto la pierna y aún, sencillo. Una vez más, del otro lado, marco el primer paso del rolé, bajo mi peso sobre ese pie y las piernas se enredan aquí, ¿ok? Una vez que llego a esta postura, la pierna que tengo al frente se extiende lateral y la pierna flexionada va a dar un paso hacia atrás para completar el giro. La pierna que quedó al frente, levanto y regreso de au. Con esta secuencia aprenderemos el cambio de nuestro peso entre ambas piernas. ¿Quedó claro? Una vez más, un poco más fluido. Rolé, medio tiempo, giro, salida, giro, levanto y regreso. Esas son nuestras primeras 2 secuencias del nivel básico. Ahora, ¿qué te parece si las combinamos? Y no solo eso, te daré una opción por si crees que la U del final es muy sencillo. Observa, comenzamos. Esquiva, troca negativa, medio rolé, giro, salida negativa, con AU básico, un poco más complejo. Si lograste hacer estas secuencias, estás listo para el nivel intermedio.
Nuevamente nuestro amigo de las tortillas. ¿Quieren conocerlo? Vamos a conocerlo. Esa es la persona que siempre nos molesta en los videos. Para esto también utilizaremos la base anterior del primer paso en el rolé. Observa. Desde la ginga marco el primer paso en el rolé, bajo mi peso sobre él, mis piernas se encogen y ahora en lugar de salir de negativa, cambiaré mi peso sobre el otro brazo y la pierna que tengo al frente la voy a proyectar hacia arriba y saltaré para marcar un chapéu G-Cole. Al otro lado, ginga, medio rolé, bajo mi peso, mis piernas se entrelazan y desde aquí proyecto chapéu G-Cole. Una vez más, un poco más fluido. ¿Listo? Vamos con una base un poco diferente. Ahora usaremos la base del rolé en 2 tiempos para poder agregar una queda G-Hinge. Observa, rolé en 2 tiempos, 1 y 2. Y aprovecharé esa rotación para continuar con una queda G-Hinge. Observa, no cortando el movimiento. Marco, rolé en 2 tiempos, 1, segunda pierna hacia atrás, 2 y hacia arriba. Ahora, si mi rotación va hacia el lado izquierdo, bajaré sobre el brazo izquierdo sin frenar el movimiento del rolé. Voy hacia el lado izquierdo, la pierna hacia arriba, bajaré sobre el brazo izquierdo y una vez que llego a la postura de queda G-Hinge, cambiaré las piernas para salir de negativa. Un poco más fluido. Ginga, rolé, 1, 2, arriba y cambio. Del otro lado, rolé en 2 tiempos, 1, 2, arriba, abajo, negativa. Ahora, ¿qué te parece si también combinamos estas 2 secuencias? Rolé, 1 tiempo, 2, bajo y queda G-Hinge, salida en negativa, medio rolé, bajo y chapéu G-Cole. Una vez más para el otro lado. Rolé, 1 tiempo, 2, bajo y queda, salida en negativa, primer paso en rolé, flexiono, chapéu. Oh, se volvió a abrir mi dedo. Mira. Oh, más fluido. Ricas, deliciosas y calientitas. Tortillas de maíz a 13 pesos el kilo. Ahora por último, una variación con un floreo más avanzado. Esto solamente es para las personas que ya tienen cierto dominio de movimientos más difíciles. Le daremos continuidad al rolé de 2 tiempos y utilizaremos el impulso de esa pierna en lugar de bajar en queda G-Hinge para levantarnos, proyectarnos y marcar ya sea un Auji Coluna o un Piao Ji Mao. Observa, marco la base del rolé 2 tiempos, 1, 2 y mientras la pierna sigue la rotación mi brazo va hacia el piso y aquí utilizo el salto para cambiar a un Auji Coluna. El espacio realmente es pequeño, pero eso no es impedimento para entrenar, ¿ok? O la segunda opción con un Piao Ji Mao. Observa, 1, 2 y 3 y aquí podemos continuar, ¿ok? Una vez más. Y terminamos. Dime, ¿qué te parecieron estas secuencias? ¿Verdad que no es tan complejo? Lo único que hicimos fue utilizar la base de un movimiento tan básico como es el rolé. Ahora imagínate cuántas posibilidades tendríamos si analizamos cada movimiento. Así es que no te detengas y comienza a crear tus propias secuencias. Si este video te gustó, te pido por favor que te suscribas, invites a tus amigos a que se suscriban a este canal. Hay que apoyar este proyecto en verdad. Estoy muy agradecido con todos por la confianza y vamos a seguir trabajando. Ahora sí, si quieres ver un poquito de lo que pasó este fin de semana, vamos con el pequeño video.
Pero antes quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este viaje. Un fuerte abrazo para Guile y Jato de Cordao Lloru de Ciudad Obregón, ya que tuve el placer de estar allá, y también en Guaymas. Y en Tijuana, un fuerte abrazo también para mi gran amigo Maluco, para Sinais, para Russo, para Mariñero, para mi ahijado Centauro, para Profesor Carne Seca y para todas las personas que tuve el gusto de conocer. En verdad, una disculpa si omito a alguien, pero muchísimas gracias por esa energía, por ese recibimiento. Y por último también a mi gran amigo Exquisito del grupo Capoeira Luanda de Ensenada, el cual abrió las puertas de su academia y estuvimos por allá compartiendo un poquito de capoeira. Ahora sí, vamos con el video y nos vemos en el siguiente. ¡Ashe! Vámonos de viaje. Vamos embora, Camara, é hora, é hora. ¿Listos para comer? El clima es maravilloso. Listo, amigos, vámonos a Tijuana. E balance, 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 balança. E balance, 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 balança. Esto es Sky Zone. Otro. Yeah. Esto es muy divertido. ¡Capoeira Luanda!